Hola, muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. El día de hoy vamos a compartir el día de hoy, a continuar con la vida de Job, de este hombre llamado Job, y es algo muy importante que debemos volver a retomar. Hoy día lunes, hoy es día lunes, a volver a compartir. Entonces, ¿cómo mira Job de sí mismo? ¿Cuál es su vista de él mismo? Vamos a ir a Job capítulo 29. Vamos a mirar Job capítulo 29. ¿Cómo Job ve de sí mismo? ¿Cuál es su punto de vista de él mismo? ¿Qué es lo que piensa? Job capítulo 29, versículo 1 y 2. Juan no, sino Job capítulo 29, versículo 1 y 2 dice: Volvió Job a reanudar su discurso y dijo: ¿Quién me volviese como en los meses pasados? ¿Como en los días en que Dios me guardaba? Job quiere Job lo que quiere es regresar a ese dichoso tiempo en donde tenía perdón, recuperar ese tiempo donde tenía sus hijos, sus bienes, sus ganados, todo lo que tenía. Pero mirando el versículo 3 y 4, disculpen, mirando el versículo 3 y 4, disculpen si no estoy leyendo comentarios y espero que no se distraigan. Versículo 3 y 4 de Job capítulo 29 dice: Cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad, como fui en los días de mi juventud. Ahí dice, ¿no? Como fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda. Bueno, en ese tiempo no había las casas como hoy conocíamos. Se hacía como especies de tabernáculos en tiendas donde la gente vivía, ¿no? Antiguamente, ¿no? Entonces, Job quiere volver a un tiempo bueno en donde Dios está con él, ¿no? Pero en esto que le está pasando, Dios está permitiendo que para que su corazón quede totalmente vacío, para que mire a Dios, para que ponga su mirada a Dios y le crea a Dios, como la Biblia descubre, como la Biblia, la palabra de Dios lo descubre, y también cómo nos descubre a nosotros, nuestro propio corazón, a nosotros también. También hablamos de nosotros. Nosotros hablamos de nosotros mismos y no nos debamos o dependamos de nuestra propia cuenta. De esa manera, ¿no? Como el de nosotros mismos, si hablamos de nosotros mismos, y el cómo no nos debemos de poner o confiar, de valer por nosotros mismos. Ahí está. Sería mejor de esa manera, ¿no? Haberlo dicho. Ahora, el versículo 7, Job utiliza mucho la palabra yo. Vamos a ver el versículo 7 de Job capítulo 29. Job capítulo 29, versículo 7 dice: Cuando yo salía a la puerta a juicio y a la plaza hacía preparar mi asiento. Ahora, versículo 8 dice: Los jóvenes me veían y se escondían, y los ancianos se levantaban y estaban de pie. ¿Cómo ve Job? ¿Cómo se ve él? Viendo el versículo 7 de Job capítulo 29, para volver ahí, dice: cuando yo salía a la puerta a juicio, salía a la puerta como quien dice a la terraza o afuera, a mirar afuera, ¿no? Y en la plaza hacía preparar mi asiento. ¿Qué dice en este versículo? ¿Cómo se veía Job? Como un juez. Él pensaba de sí mismo y se comportaba de él mismo como un juez. ¿Para quién? Para juzgar a los demás. Él hacía preparar asiento para él.
y el versículo 8, que dice, los jóvenes me veían y se escondían, y los ancianos se levantaban y estaban de pie. Eso dice el versículo 8. Job se veía tan grande que los demás se escondían. Eso piensa de él mismo. Eso piensa Job de él mismo. Pero delante de Dios somos pequeños. Dice la palabra que somos menos que nada. Y eso lo dice la palabra. No es que me lo esté inventando. La palabra dice que somos menos que nada. Esto es la maldad de Job. Verse demasiado grande. ¿De dónde nació esto? ¿O quién tuvo este corazón? El ángel que es hermoso, importante y grande, que puede ser igual a Dios. Ese fue su maldad. De ahí se convirtió en Satanás, aquel ángel, ¿no? Ahora, vamos a volver a Job capítulo 29, el versículo 8 y 9. Vamos a ver qué dice, disculpen si me acerco. Job capítulo 29, versículo 8 y 9 dice, los jóvenes me veían y se escondían, y los ancianos se levantaban y estaban de pie. Los príncipes detenían sus palabras, ponían la mano sobre su boca. Ponían la mano sobre su boca. Entonces, aquí podemos ver una persona arrogante. Se alaba a sí mismo. Si miramos el versículo 10 al 12, si miramos el versículo 10 del capítulo 29 de Job, dice, la voz de los principales se apagaba y su lengua se pegaba a su paladar. Los oídos que me oían me llamaban bienaventurado. Y los ojos que me veían me daban testimonio, porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. Si miramos el versículo 15 de Job capítulo 29, espero que escuchen bien y que no se distraigan, que no comenten, que no escriban, que no comenten algo que no es debido, para no distraer a los demás, claramente, ¿no? Si miramos el versículo 15 de Job capítulo 29, espero que hayan escuchado atentamente, dice, y yo era ojos al ciego y pies al cojo. Versículo 21 al 24 dice, me oían y esperaban, y callaban a mi consejo. Tras mi palabra no replicaban, y mi razón destilaba sobre ellos. Me esperaban como a la lluvia, y abrían su boca como a la lluvia tardía. Si me reía con ellos, no lo creían, y no abatían la luz de mi rostro. Viendo acá, Job está hablando de él mismo. Lo que está saliendo de Job es lo que piensa, lo que cree de él mismo, lo que supone. Como quien dice, está autosugestionado. Lo que vemos de Job es que está hablando de sí mismo. Pero si miramos el versículo 25 de Job capítulo 29, versículo 25 de Job capítulo 29 dice, en el versículo 25, en nuestra vida, el yo no debe estar tan fuerte que digamos. Vamos a ver el versículo 25, el último versículo de Job capítulo 29. En ese versículo 25, en nuestra vida, el yo no debe estar fuerte, sino Jesucristo. Dios, eso es lo que quiere Dios. No a nosotros mismos, sino a Jesucristo, el más fuerte, ¿no? No poner en nuestra vida a nosotros mismos el yo como fuerte, no. Dejar esa fortaleza de nosotros mismos y poner a Jesucristo, a Jesucristo, más fuertemente a Jesucristo, a Dios. Ahora sí, miremos el versículo 25
Perdonen, ahí me veo centrado. Job capítulo 29, versículo 25 dice, calificaba yo el camino de ellos y me sentaba entre ellos como el jefe y moraba como rey en el ejército, como el que consuela a los que lloran. Así dice, ¿no? Consuela a los que lloran. ¿Qué dice? Que él calificaba a los demás, que él miraba el camino de los demás, juzgaba. Era tan arrogante que calificaba quién es bueno y quién es malo, quién sabe hablar, y así vivía, ¿no? Calificando a todo el mundo. El arrogante, en su posición busca el arrogante una posición más alta para mandar. Por eso Dios, que es el ser más humilde para servirnos a nosotros mismos, el humilde puede servir, pero el arrogante quiere que le sirvan, quiere que se humillen delante de él. Por eso el versículo 25 dice, calificaba yo el camino de ellos y me sentaba entre ellos como el jefe y moraba como rey en el ejército, como el que consuela a los que lloran, ¿no? Así dice. Por eso, cuando Dios tuvo una reunión y llegó Satanás, que lo vimos en un video anterior, cuando hay un ladrón y el pitbull va y ataca al ladrón, las dos veces que tuvo reunión Dios con Satanás, Dios le dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Y Satanás le fue directamente, ¿no? Como si fuera un pitbull, como un perro pitbull hacia Job, ¿no? Hay gente hay gente que todavía piensa que está con Dios, que Dios está con esa persona. Hay gente que piensa que está con Dios, pero porque oran, porque leen la Biblia, pero viven igual que Job. Viven engañados, sin el Evangelio, sin la salvación, están perdidos, estamos perdidos. Debería decir así, sin el Evangelio, sin la salvación, nosotros estamos perdidos. Cuando Job reconoce, por fin, quién es él, Dios le habla directamente, porque nadie le puede hablar. Por mucho que alguien le hable, sus amigos, sus conocidos, su esposa, sus hijos, nadie le puede convencer, nadie le puede hablar. Por mucho que le hable cualquier persona, él piensa que está bien. Nadie lo puede convencer. Ahora, si miramos el capítulo anterior, es decir, Job capítulo 38, el versículo 1, vamos a ver qué dice ese versículo. Job capítulo 38, versículo 1. No es el capítulo anterior, sino un capítulo mucho más adelante. Job capítulo 38. Espero que tengan la Biblia en mano y si no, pues pueden buscar los versículos que se estén nombrando. Por ejemplo, Job capítulo 38, un ejemplo, ¿no? Un ejemplo, solo un ejemplo. Esto es un ejemplo. Job capítulo 38, escriben en Google, en Internet, van a googlear en Internet y buscan Job 38, versículo 1, R, V de vaca, ¿no? V de vaca, V de vacío, R. Y ya, ahí le aparece la traducción que uso, ¿no? RVR. Estará apareciendo en pantalla. Job capítulo 38, versículo 1 dice, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ahora, ¿por qué? Espero que me estén escuchando. ¿Por qué Dios le habla por medio de un torbellino? Dice, entonces respondió Jehová, es decir, Dios, para no decir Jehová, por si alguien se ofende. Dice, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué Dios le va a hablar a Job por medio de un torbellino? Un torbellino
es muy fuerte, tiene mucho poder, ¿no? Mucha fuerza. Y pues por medio de un torbellino da mucho miedo. Quiere darle miedo a Job. Para Dios, para poder hablarle a los hombres, no le habló por medio de un torbellino o de un tornado, no. Pero a Job sí le habló por medio de un torbellino, porque Job no puede escuchar. Job no puede escuchar. Vamos a volver al versículo 1 hasta el 3 de Job capítulo 38. Job capítulo 38, versículo 1 hasta el 3 dice, ahora sí ya, es que estaba en Salmos y era Job, el libro de Job, y estaba en el libro de Salmos. Pero ahora sí, Job capítulo 38, versículo 1, 2 y 3 dice, ahora sí. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Esto es una pregunta, ¿no? Esto es una pregunta. Versículo 3 dice, ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Aquí dice ceñir sus lomos. Dice que ciñe tus lomos. Es como la posición de pelea, ¿no? ¿Qué significa ceñir los lomos? Posición de pelea. Qué arrogante de Job. Cuán arrogante es Job que Dios mismo lo reta, que Dios le pregunta y que Job responda. Qué arrogante debe ser él. Pero no solamente miremos, no, es que es él, él. Y tal vez tú que me estás viendo y escuchando, ¿qué? No juzgues, no mires la paja en el ojo ajeno, pero no te das cuenta de la viga que tienes en tu propio ojo. No mires a Job como, es que él. No, ¿qué tal tú? Job capítulo 38, versículo 4 y 5 dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? O cuando yo creaba la tierra. Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? Este versículo 4 dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra, cuando yo creaba el mundo? ¿Dónde estabas tú? Aquí podemos ver cómo responder a una pregunta tan profunda. ¿Cómo podemos responder a preguntas tan profundas? Lo que tenemos que hacer es, delante de Dios, callarse y con corazón humilde recibir su palabra. Por eso en Job capítulo 38 y 39, Dios le sigue diciendo preguntas a Job. De ahí en adelante, Job capítulo 38, Job capítulo 39, Dios le sigue preguntando a Job. Todo esto es para que reconozca quién es él delante de Dios. Así, ¿no? Ahora, miramos Job capítulo 40, versículo 2. Job capítulo 40, versículo 2. Disculpen si me acerco a la pantalla. Job capítulo 40, versículo 2 dice, es sabiduría, escuchen bien, no se distraigan. Job capítulo 40, versículo 2 dice, ¿es sabiduría contender con el omnipotente? ¿Es sabiduría contender con el omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. Dios le está diciendo a Job que está en contra de él, que está peleando con Dios. ¿En qué posición está la persona que está en contra, está a lo opuesto, en contra de Dios? ¿En qué posición está? ¿En qué posición está? En el pecador.
El pecador es enemigo de Dios, porque el pecador, ¿de quién es hijo? Hay un padre que es Dios y otro padre, ¿quién es quién? Satanás. El pecador, ¿de quién es hijo? De Satanás. Pero Job, este hombre llamado Job, ¿lo sabía? ¿Sabía esto? No. El versículo 2 dice que Job pensaba que estaba con Dios, que buscaba a Dios. El versículo 3, vamos a mirar. El versículo 3 dice, entonces respondió Job a Jehová. Ya empezó a responder, ya empezó a decir. Aquí por fin en el versículo 3 dice, entonces respondió Job a Jehová. Por fin Job salió algo, alguna respuesta por fin salió de él. Y dijo algo, por fin reconoce que es pecador, que es ignorante, en el versículo 3. Y en el versículo 4 de Job capítulo 40 dice, he aquí yo soy vil. Aquí lo que les estaba explicando, ¿no? De que Job por fin reconoce que es un pecador ignorante. Y ya en el versículo 4, y el versículo 3 lo reconoce. Dice, Job capítulo 40, versículo 4, dice, Job capítulo 40, versículo 4 dice, he aquí yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Así dice, ¿no? Él dijo, he aquí yo soy vil. Delante de Dios descubre que por fin descubre cómo es él mismo delante de Dios, cómo Dios quiere que él se vea a sí mismo. Y Job dice, he aquí yo soy vil. Y dice, ¿no? Pongo mi mano sobre mi boca. Delante de Dios tenemos que estar callados. Lo que les estaba explicando, ¿no? Estar callados para poder escuchar la palabra de Dios. Versículo 5 de Job capítulo 40 dice, una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Dios le sigue hablando a Job en Job capítulo 41, ¿no? Ahora, si miramos Job capítulo 41, que solamente es una hojita, Job capítulo 41, Job capítulo 41, no, sino 42. Job capítulo 42, versículo 1 y 2. Job capítulo 42, espero que no se distraigan, solamente es pasar una página. Job capítulo 42, versículo 1 y 2 dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Vuelvo a leer. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿A quién le está hablando? Le está respondiendo a Dios. Cuando una persona se descubre a sí misma, se ve tan pequeña, se ve tan mala, se ve tan mala y tan pequeña y ve a Dios misericordioso, lo puede ver bondadoso. Dios conoce nuestro pensamiento. Nada que podamos pensar o hacer o lo que sea, nada que lo que nosotros hagamos o pensamos, nada se le puede esconder de Dios. Que Dios nos ama, sí. Y viendo esa maldad de nosotros mismos y que envió a Jesucristo aquí a la tierra para perdonar nuestro pecado, para perdonar nuestra maldad, nos da la fe. ¿A través de quién? Aquí, ¿a través de quién nos da la fe? A través de la Biblia podemos encontrar esa fe. No la fe que nazca o sale de nosotros mismos, no,
sino por la fuente de fe, que es la palabra de Dios, ¿no? Jesús es el autor y consumador de la fe. ¿Dónde podemos encontrar la fe? En su palabra, en la Biblia. Ahora sí, el versículo 3, habíamos leído el versículo 1 y 2 de Job capítulo 42. Ahora vamos a ver Job capítulo 42, versículo 3. Vamos a ver qué dice ese versículo. Job capítulo 42, versículo 3 dice: ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Job reconoce su falta. Aquí podemos ver que Job reconoce su error, su falta, ¿no? Que habla cosas que él no entiende. Ahora, el versículo 4 y 5 dice: Oye tu ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ahora, Job había oído superficialmente por encimita a Dios, pero no con la fe. Dice: mas ahora mis ojos te ven. Vamos a mirar Mateo capítulo 5, versículo 8. Mateo capítulo 5, versículo 8 rápidamente porque creo que ya se me acabó el tiempo. Mateo capítulo 5, versículo 8. Espero que tengan la Biblia en la mano. Vamos a ver. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 8. Espero que no se distraigan, que no se vayan a distraer. Y dice, Mateo 5, 8 dice: Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Qué dice? Las personas que tienen limpio corazón van a poder ver a Dios. Entonces, el que cree en la obra de Jesús en la cruz, el que cree en la obra de Cristo en la cruz, en el Evangelio, en lo mismo, puede ver a Dios, puede ver por la fe. Lo puede ver por la fe. Puede ver a Dios. El versículo 6, vamos a mirar Job capítulo 42. Job capítulo 42, versículo 6. Job capítulo 42, versículo 6. Vamos a mirar. Ya se me acabó el tiempo. Voy a pedir un poquito más de tiempo, un poquito más de paciencia. Job capítulo 42, versículo 6. Espero que la gente no le haya chocado lo que estoy explicando, porque hay choque. Pero es mejor el remedio que el dolor. Entonces, si están sufriendo un choque así, una herida interna, así como que algo no les gusta, aguanten, porque se les está predicando ahora mismo el remedio. ¿Y qué es mejor? ¿Qué es mejor, el remedio o la enfermedad? ¿El remedio o la herida? ¿Qué es mejor? ¿Acaso si una persona tiene una enfermedad como el cáncer o una enfermedad así grave, terminal, no sería mucho mejor darle la cura, darle la solución a esa persona que está pasando por eso? Sí, ¿no? Y esa persona, ¿qué tiene que hacer? Aguantarse, porque cuando reciba la medicina va a recibir un gran gozo, va a recibir una gran felicidad, un gran gozo, va a estar contento o contenta. Job capítulo 42, versículo 6 dice: Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Ahora podemos ver en Job que se aborrece. Ya Job se aborrece, se detesta a él mismo. O mejor dicho, se aborrece. ¿A quién puede agradecer? ¿A quién puede amar con todo esto? A Dios.
porque Él le dio la salvación. Él se arrepintió de polvo y ceniza. Eso lo podemos explicar en otra oportunidad de qué significa en polvo y ceniza. Job aparece como justo porque logró creer en Dios. En la Biblia aparece Job de esta manera, ¿no? Como justo. ¿Por qué? ¿Por qué de esta manera? Porque él logró creer a Dios. En el perdón, en la misericordia, ¿cuál es la justicia de Dios? Que Jesús murió como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque con la sangre de Jesucristo nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Apocalipsis capítulo 1 versículo 5 o Revelaciones 1:5, como le entiendan. Apocalipsis 1:5. Bueno, por eso si Job muere sin este evangelio, va al infierno. Por eso Job capítulo 1 hasta el capítulo 42, que es todo el libro de Job, muestra cómo Dios ama el alma del ser humano, que tiene que permitir Dios, qué es lo que tiene que permitir Dios para humillar el corazón del ser humano, el corazón tuyo, el corazón mío, el corazón de tú y yo, para poder despojar, para que reconozca el ser humano, para que reconozcamos cómo Dios es Él, cómo es Dios. Un Dios soberano, todopoderoso, misericordioso. Ese Dios, para que podamos reconocer. Y el hombre, el ser humano, el hombre o la mujer, reconozca cómo es un ser malo, que solicite ayuda de Dios. Tener un corazón humilde delante de Dios, con corazón humilde, con corazón sencillo, para pedir ayuda a Dios. Gracias amigos, hermanos, invitados por haberme acompañado el día de hoy. En el video anterior me había visto un poco como descentrado, como dejando un espacio acá, y me di cuenta de eso al final porque no me había dado cuenta, pero ahora creo que sí ya me veo centradito, derechito, así, centrado para adelante, para adelante. Gracias amigos, hermanos, familiares, invitados por haberme acompañado el día de hoy. Para la gente que se ha perdido el live, el en vivo, esta repetición de este live, de este en vivo, esta repetición quedará subida, la repetición el video a YouTube. ¿Y cómo nos pueden encontrar? Así como nos llamamos aquí en el perfil principal, no sé si es acá o allá, aquí, ahí, así como nos llamamos aquí o acá, Salvador de los pecados, así nos pueden encontrar allá en YouTube. En el buscador de YouTube buscan Salvador de los pecados y pueden encontrar la repetición de este live, de este en vivo, para que la vuelvan a ver, para que la vuelvan a repetir, la vuelvan a visualizar. Y muy importante, y les recomiendo que tomen nota, que tomen un cuaderno, una libreta y que tomen nota y tengan la Biblia al lado. Que tengan su cuaderno, su libreta y que tengan una Biblia. Que tengan la Biblia. No importa la traducción que sea. Aunque no recomiendo una traducción actual. No la recomiendo. Una traducción así más antigua. Porque hay mucha traducción de la Biblia que habla de la obra del ser humano. Habla de obras, bajo la obra, bajo la ley. Bajo las obras, bajo la ley. Pero no hablan de la gracia. Eso es, no hablan de estar bajo la gracia. No hablan de la misericordia de Dios. No hablan de la gracia de Dios. Solamente esas traducciones actuales que mucha gente usa solamente hablan del ser humano, lo que hace el ser humano, la obra del ser humano. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Eso habla esas traducciones actuales de la Biblia, ¿no? Entonces es mejor
otras traducciones. Pero bueno, gracias amigos, hermanos invitados. Vamos a orar para terminar. Gracias Padre por un día más para compartir tu palabra. Gracias Padre por permitirme estar un día más aquí compartiendo con la gente. Gracias Padre Celestial, Padre amado, porque los que van a ver este video son familiares, tíos, tías, primos, sobrinos, sobrinas, padre, madre de familia, cabeza de hogar, algún amigo, alguna amiga, algún hermano, hermana, alguien lo va a ver, alguien que tenga el corazón listo para escuchar. Las personas que hayan llegado a este live, a este en vivo, que lo están viendo por la plataforma de TikTok o se lo están viendo aquí en YouTube como repetición. Tú, Padre amado, tú, Dios celestial, Padre Dios, los has traído con tus cuerdas de amor para que conozcan el Evangelio, para que conozcan tu verdad. No lo que yo diga, no lo que yo piense, lo que crea de mí mismo, lo que yo creo que es, no, sino lo que dice tu palabra. Yo no digo de tu palabra y tú me permites hablar solo de tu palabra. Eso tú me lo permites. Yo no hablo que conocimientos por fuera de la Biblia, que lo complementan, no. Con la misma Biblia vamos explicando, la gente va escuchando y la gente se va alimentando y va recibiendo algo diferente que nunca han escuchado en otras iglesias, en otras denominaciones conocidas como iglesias cristianas o, sí, denominaciones. Algo que nunca han escuchado, algo que nunca les han enseñado. ¿Y por qué? Porque a ellos les conviene, esto les conviene más el dinero, la plata, la ganancia, las finanzas, la financiación. Que la gente se quede ahí, en su silla, en su butaco, en donde sea que se sienten allá, en la congregación, en la silla, para poder escuchar a ese supuesto pastor, predicador, sacerdote, cura, pontífice, a ese supuesto apóstol que le dicen, a ese supuesto evangelista, a ese supuesto salmista, a ese supuesto seminarista, y que puedan recibir este conocimiento de la verdad, que nos puedan seguir acompañando. Padre, te damos gracias por las personas que ya han recibido la salvación por medio de estos videos, por tu palabra, que es lo más importante, porque por tu palabra somos limpiados. Somos limpiados de toda suciedad, de toda mugre por tu palabra, el agua viva que es tu palabra. Podemos ser limpio, podemos ser limpio, podemos ser limpio de toda mugre, de toda suciedad. Y te doy gracias por las personas que han recibido la salvación, para que nos puedan seguir acompañando, para que se puedan conectar, y para las personas que no han recibido la salvación, dales la misericordia. Permíteles la gracia y la misericordia tuya, Padre amado, para que puedan recibir. Haz todo lo que sea necesario en su vida para que puedan recibir el Evangelio, la salvación. ¿Por qué? Por creer en el Evangelio. De esta manera, los que no han recibido la salvación lo van a poder hacer. ¿Tuvieron que hacer algo? Los que ya recibieron la salvación, ¿tuvieron que hacer algo? No. Solamente creyeron en la obra de Jesucristo, en la obra que hizo Jesús en la cruz por nuestro pecado, para quitar esa barrera que nos impedía tener comunión contigo, Padre amado. Y los que no han recibido la salvación, ¿qué les cuesta botar su pensamiento, su punto de vista, su creencia, su pensamiento, su religiosidad? Como Job, lo que hemos visto el día de Job, el día de hoy, ¿no? Como Job por fin reconoce cómo es él delante de Dios. Gracias Padre amado, y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias amigos, hermanos, invitados. Nos veremos el día de mañana, si Dios quiere. Y si no, pues el miércoles o el jueves o el sábado o el otro lunes, cuando sea posible, ¿no? Gracias amigos, hermanos, invitados y familiares y amigos y hermanos en la fe.
Gracias. Hermanos en la fe, ¿no? Amigos, hermanos, invitados, familiares, gracias por haberme escuchado y espero que puedan compartir este video a la persona que lo necesita. Muchísimas gracias y chao, chao.